Buenas tardes, hermanos. Que Dios le bendiga. Ya sabe, ya el que quiera predicar tiene que traer su propio púlpito. Primer requisito. Bueno, estamos aquí en la casa de nuestro Señor y como decía el hermano Sergio recién, es grato ver un día miércoles, inclusive está muy helado, pero qué grato ver a ustedes aquí. Eso habla bien de ustedes, habla bien de la iglesia como testimonio. Y yo lo he dicho muchas veces, en muchas iglesias desapareció el miércoles y desapareció el domingo en la noche. Y solo se están congregando el día de domingo en la mañana. Y ese es un tema de la gente, de la iglesia, de no querer hacerlo. Pero doy gracias por el grupo, el número que está también el día de hoy, los que nos están siguiendo también en las transmisiones. Así que damos gracias a Dios. Está abrigadito acá adentro, ¿no? Está rico, yo tengo hasta calor aquí. Estoy que me saco el abrigo. Vamos al libro de Deuteronomio, ¿les parece? Y qué grato es que haya harta gente para el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 1. Ya escogí el libro para el próximo miércoles. Y les voy a pedir que por favor estén avisando en los grupos que ustedes tienen o si usted va a venir. Les voy a estar haciendo llegar el material del libro que vamos a estar estudiando. ¿Ya? No lo vamos a poner impreso, pero sí lo vamos a subir en nuestros grupos cuando usted no esté aquí con nosotros. Así que vamos a ocupar un poquito la tecnología, si le podría decir. Entonces usted va a estar ahí y va a ser permitido, pero tiene que estar con el teléfono en modo avión, porque si no está siguiendo el estudio con el teléfono y le llega un mensaje, adivine qué va a hacer usted. Se va a poner a ver el mensaje. Así funciona, por eso vamos ahí a recordar, pónganlo en modo avión por un momento, por esos minutos que vamos a estar aquí los días miércoles, para que no estén llegándole los mensajes porque uno se distrae. Inclusive esa es la razón por qué a veces recomiendo yo en algunas personas que yo uso mi Biblia, yo uso mi tablet para leer la Biblia, pero cuando estoy en una conferencia desconecto mi cable de la red de Wi-Fi porque si no me distraigo con los mensajes, con las cosas, correos, entonces se lo recomiendo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 al 18. ¿Lo quiere leer o no? ¿Nos ponemos de pie para leer la palabra de nuestro Señor? Estamos bien canutos hoy día. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 18. ¿Les parece? Todos juntos. Alternadamente lo vamos leyendo. Parten ustedes a la 1, a las 2 y a las 3. Dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande oiréis. No tendráis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche por permitirnos estar en tu casa. Gracias Dios porque podemos honrarte, alabarte libremente, porque podemos glorificar tu nombre. Y realmente hoy día, Dios, doy gracias a Dios también por lo que se ha votado en el Senado.
de que se pudo justamente votar en contra de la ley Mordaza. Damos gracias porque podemos entonces nosotros con nuestra boca decidir nuestro credo, con nuestra boca apelar justamente a lo que tú nos demandaste, lo que dice tu palabra, y no se nos limitara a lo que tenemos que decir ni a quién decírselo. Así que te veas glorificado tú con esta ley y gracias a Dios por gente que está en el Senado que tú a la final estás trabajando en sus corazones. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo por nosotros. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Estuvimos orando mucho durante estos días por justamente se votó la ley Mordaza, donde hasta yo tendría que haber cambiado mi forma de predicar. Es increíble a dónde se quieren meter, dónde quieren meternos el vocabulario y cosas por el estilo. Y hubo una defensa, lo digo, yo no para nada me gusta meterme en la política, pero hubo unas intervenciones de dos personas, de dos mujeres ahí en especial, que llevaron adelante la voz en el Senado con esta ley y pudieron justamente a la final votar en contra. Doy gracias a Dios por eso. Son estas mismas mujeres que se pararon en la cuenta pública cuando se anunció el aborto y ellas se pararon y se fueron también. He tenido la oportunidad de estar con ella y cenar con una de ellas que es diputada de la Nación. He tenido la oportunidad de compartirle un poquito a ella acerca de ciertos materiales que nosotros usamos y ella lo ha ocupado y está ahí trabajando en el Senado con eso, así que doy gracias a Dios. Nunca le había comentado a ustedes nada porque saben que yo no mezclo las cosas, esto es netamente porque ella es una hermana en Cristo y tampoco es de nuestra región, es muy lejos, así que, pero he tenido la oportunidad de estar como 3 veces con ella comiendo y en una iglesia, la conocí en una iglesia. Es una persona que se congrega y pudo llevar a cabo esto. Muy bien, vamos a estar hablando acerca de este tema tan interesante que nos trajo Moisés aquí, que es acerca de que el Moisés estaba chato. ¿Alguien aquí está chato? ¿Ángelo está chato allá o no? Tanta cosa que hay que hacer. Hermano Álvaro está un poquito chato. Un poquito. De repente. Y así sucesivamente muchos de nosotros estamos hasta aquí. Pregúntenle al pastor si a veces no está chato. También está chato el pastor. Y Moisés estaba complicadísimo. Estaba gobernando una nación, por si acaso una nación que sale de Israel y esa nación que salió alrededor de 3 millones y medio de personas, se empieza a multiplicar, empieza a crecer ese número y ya después llega una nación de 8 millones de personas y donde Moisés empieza a liderar este pueblo, pero empieza a ver que está hasta aquí con tanto problema, con tanta situación, con tantas cosas y vemos justamente que él necesita salir adelante. Y es increíble cómo aparece un personaje que es Jetro, que es su suegro, que no es cristiano, por si acaso, y le dice, ¿sabes qué? Tú deberías hacer esto. Yo creo que Dios está obrando en la vida de Jetro. Dios ocupa personas, inclusive a no creyentes, muchas veces para su reino. Y en la Biblia está demostrado. Vemos justamente el rey en los tiempos de Nehemías que dio todo el material para levantar los muros. Dios ocupa gente. Dios ocupó, por ejemplo, al mismo Moisés, a la gente de Egipto para cuidar, darle una buena enseñanza para que después él gobernara o liderara un pueblo. Así que realmente cuando vemos esta situación es porque hoy día hago una apelación a lo que vamos a estar tocando. Te puedo decir hoy día, a nuestro alrededor, hoy día estamos llenos de ingenieros, llenos de arquitectos, doctores, enfermeras, pero hay poco obrero. Faltan obreros. Y el Señor lo dijo hace 2000 años atrás, que la mies es mucha, más que los obreros pocos. ¿Y qué le estaba pasando a Moisés también con esta situación? Había mucho trabajo para gobernar el pueblo de Israel. Mucho, pero también faltaba obreros. Y es por eso que el Señor dijo en su palabra que si faltan obreros, ¿qué tenemos que hacer? Rogad, dice.
¿Y qué es lo que es rogar? Orar. Oremos que Dios envíe obreros. ¿Y se imagina que yo orara y es usted? ¿Y si su vecina orara y es usted? ¿Y si el grupito allá está orando por más obreros y es usted? No sabemos aquello. Pero en esta historia, en el libro de Éxodo, que queda en el libro de Deuteronomio, nos relata justamente esta situación, lo que está sucediendo aquí. Y vemos, por si acaso, que nuestro Señor Jesucristo nos llama a buscar justamente obreros. Y es por eso que cuando vemos este texto, ahí en el versículo 12, miren lo que está diciendo. Yo traje esta enseñanza porque me reflejo con esto. Estamos trabajando con un buen plan, queremos hoy día avanzar en los tiempos en que estamos viviendo. Y yo me preguntaba, y por ahí nace, ¿y cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Más allá de los pleitos y los conflictos y todo lo demás, mi pregunta es, ¿cómo llevaré yo solo lo que queremos para la congregación? Siendo de que la iglesia es un cuerpo. No es un solo hombre el que lidera la iglesia, somos todos. Y el tema justamente que Dios estaba anunciando que Él estaba buscando, obreros. Así que vemos ahí en el versículo 12 este llamado de atención, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos? A propósito, ¿hace cuánto fue escrito esto? Más o menos. 4.000 más o menos. 3.000 y tanto, 4.000 años. Y hace 4.000 años las congregaciones, adivine qué habían. ¿Qué habían en las congregaciones hace 4.000 años atrás? Y la gente se asombra cuando hay pleito en una iglesia hoy día. Si los conflictos vienen desde mucho tiempo. Pero ¿sabe cuál es el gran conflicto? Y por eso yo creo que habían pleito. Y la razón por qué muchas veces hay pleito es por la falta de obreros. Es por la falta de liderazgo. Y sabemos justamente que muchas veces tenemos pensamientos de que la obra debería hacerla ciertas personas, o inclusive muchas veces pensamos, no, la iglesia no crece porque el pastor es el culpable de que la iglesia no crece. Y pensamos que es el líder que lidera, o el líder de evangelismo, o el líder de evangelismo no hace crecer la iglesia. O el grupo de jóvenes, el Benja con el Vicente y los que están ahí no hacen crecer al grupo de jóvenes. Y así buscamos, la renacida, la hermana Pilar no hace crecer al grupo. Y podríamos ir buscando, hoy la maestra escuela dominical ya no tiene ni niños, debe ser repesada que ya ni los niños van a clase. Todos pensamos muchas veces que el líder es llamado. Y muchas veces nosotros, o el deseo a veces de mucha gente, ojalá encontráramos gente que tenga la capacidad para que llegue a nuestra iglesia. Señor, por favor, envíame gente de otras congregaciones para que lideren aquí y ayuden. Pero cuando yo veo la palabra del Señor, el Señor dijo a través de esta historia, dadme de entre vosotros. ¿De dónde tienen que salir los líderes? De entre nosotros, no de afuera. Yo tengo contacto con muchos institutos, yo podría llamar y decirle a este instituto, mándenme alumnos en prácticas, mándenme futuros pastores a que vengan a hacer su práctica aquí. Pero ¿sabes qué? Déjame decir que yo veo en la palabra de Dios que dice que tenemos que buscar obreros entre vosotros, entre la misma gente. Porque la iglesia, yo estoy convencido de que la iglesia es un semillero de muchos líderes. Y cuando estoy haciendo este sermón medio personal, déjeme decirle que no soy como dijo por ahí una Miss Chile. Yo estaba ahí sentado entre el pueblo. ¿Se acuerda? En el festival. No, pero es verdad, yo estaba sentado igual que ustedes. Hace muchísimos años atrás. Yo participé en el grupo de jóvenes como cualquiera de los jóvenes. Yo me sentaba, en ese lado me sentaba. Ya se sientan los porfiados por si acaso, siempre ese lado. Y sobre todo al fondo. Y allá me sentaba yo
y ahí yo estaba, y era uno más igual. Si usted me preguntara a mí hace 30 años atrás y me dijera, ¿usted quería ser pastor? No, yo no quería ser pastor. ¿Y qué quería ser? Un buen creyente. Y quería aprender, pero llegó un día X, ya estando casado, yo no anhelaba el pastorado antes de estar casado. Por eso doy gracias a Dios por esos jóvenes que anhelan el pastorado antes de casarse. Porque pueden escoger bien, tomar buenas decisiones. Pero el caso mío, yo ya estaba casado y el Señor me dijo, ya, necesito obreros. Y aquí estoy. A veces la gente tiende a pensar que uno o los pastores venimos de un lugar especial o que hay un lugar especial de pastores. Éramos del mundo, del montón de la gente. No salimos de una bolsita de papa frita, hermano. No, el pastor, no, encontramos un pastor. No. Por eso, me imagino el pastor David hace muchos años atrás diciendo, dame obrero entre vosotros, y es lo que hoy día, justamente como iglesia, queremos, más obreros. Y obreros no necesariamente estoy hablando de más pastores, si hay más pastores, amén. Pero si hay más hermanas que puedan ayudar en la escuela dominical, qué bien. Si hay más hermanos que puedan hacerse cargo de algunos trabajos en la obra de Dios, amén. Por eso el Señor dice, dame entre vosotros, de vuestras tribus, de la misma iglesia, busquemos gente. Pero veamos lo que nos está diciendo el texto. ¿Están conmigo ahí? Versículo 13. Dame entre vosotros, de vuestras tribus, yo le puse iglesia, y parte diciendo, varones sabios. Varones sabios y entendidos o prudentes. ¿Sabes qué? Nosotros, el Señor nos demanda justamente a poder buscar hombres prudentes. Así que cuando el Señor nos dice acerca de estos varones prudentes, temerosos de Dios, más que nada la palabra prudente se refiere a personas obedientes. Busquemos personas obedientes, que estén dispuestos a ser obedientes. Mi hermano, si usted es obediente a Dios, Dios lo va a ocupar. Si usted es obediente a Dios, Dios lo va a ocupar. Si usted es obediente a Dios, alguien lo va a ocupar. Si usted es obediente a Dios, el pastor lo va a ocupar. Mire por favor en Éxodo capítulo 18, versículo 21, un pasaje paralelo. Además, escoge tú de entre el pueblo varones, ¿qué dice? De virtud, temerosos de Dios. Varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así que hombres sabios, varones de virtud, que tengan una virtud, temerosos de Dios. ¿Se da cuenta? Personas que quieran ayudar. Y en especial dice que no sean personas por dinero. Y esa es la razón que muchas veces en las congregaciones, ¿sabe que si la iglesia pagara, ¿sabe cuánta gente estaría sirviendo? Muchísima gente. Pero el Señor cuando dijo, busca varones que no quieran un cargo por avaricia, por conseguir algo, el Señor quería voluntarios. Y eso habla de personas sabias. Y sabe hoy día que esa es una de las razones que muchas veces yo anhelo, si encontráramos hombres sabios, así como lo describe. ¿Quién tiene hija aquí? ¿Quién tiene hijas que no se han casado? ¿Hijas que no se han casado aparte de mí? Ya. Solo los que tienen hijas que no se han casado, levanten la mano. Hoy hay harto. Ya. Bajen que tienen hijos que no se han casado. Andan por ahí nomás. Pero déjeme decirle algo. A las que tienen hijas, que todavía no se han casado, no importa que estén chiquitas, que tenga hijas. Déjeme decirle algo. Si usted encontrara a un joven, papá, le estoy hablando a los papás, que cumpla estas cualidades, ¿dejarían que se casara su hija?
Más allá de la emoción, que es mi hija, que es mi retoño, que no quiero entregársela a nadie. Pero te soy sincero, Martina, soy sincero, ese es tu estándar. Y no es tu estándar porque es mi estándar. Ese es tu estándar porque es el estándar de Dios. Entonces mi señora, que está allá atrás, que es buena por orar, que mi señora dijo, mira, esta niña tiene estas condiciones, estas condiciones, estas condiciones, estas condiciones, voy a empezar a orar por ella si es la voluntad del Señor para mi hijo. Mi señora, no yo. Y creo que le asuntó con la primera. Con la del Vicente, no sé, parece que no le asuntó nada con la otra Vicente, tú sabes. Pero a lo mejor no era la voluntad del Señor. Pero yo estoy bromeando a Vicente por si acaso, porque yo sé que la gente es cupuchenta, decir, ay, ¿quién será? ¿Quién será? Mire, si es una mujer, si es una mujer como la de Proverbios 31, que venga y que nadie la detenga y que deje a sus amigos. ¿Ha escuchado usted esa frase por ahí? Mi hermano, si hay un varón temeroso de Dios, es un varón de verdad, que aborrece la avaricia, y quizás unos atributos más que después vamos a leer en el texto, es un buen varón. Es un buen varón para una señorita de la iglesia que se va a casar en un futuro. Pero déjame decirle, ocupando el texto de Mateo, pero no hay tantos. La mies es mucha, pero los obreros, hay muchas buenas señoritas y buenas mujeres en esta congregación, pero hay pocos obreros. ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Faltan esos varones que comanden muchas veces sus hogares y en un futuro sean los que lideren sus hogares. Y hoy día por eso yo tengo la oportunidad de viajar por diferentes iglesias y adivine qué es lo que escasean en las iglesias: hombres. Lo que más hay, mujeres, pero lo que más faltan son hombres de verdad. No hay varones, hay hermanitos, sí, en la iglesia, que se peinan bonito, que se arreglan, vienen galanes y todo. Pero hay una mucha diferencia de varones de verdad. Varones que no están dispuestos a sacrificarse por el Señor. Varones que no están dispuestos a crecer en el Señor. Varones que ni siquiera muchas veces leen la Escritura. A veces dicen una cosa y hacen otra. Varones que dicen que van a venir y después no vienen. Varones que dicen cuenten conmigo y después no los vemos. Y esa es la razón que muchas veces estamos teniendo este problemas en las iglesias. Mire lo que dice después el texto siguiente. Versículo ¿dónde estoy? ¿En Éxodo? ¿Nos quedamos en Éxodo o quedemos en Éxodo? Es por si acaso es el pasaje paralelo. ¿Ya? Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan las avaricias, y ponles sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así que realmente necesitamos gente confiable. ¿Sabes qué? Alguien dijo por ahí en un libro que leía la otra vez, que cuando tenemos gente confiable, vamos a tener una menor cantidad de problemas. Gente confiable, y lamentablemente, como te digo, es triste a veces que necesitamos gente confiable en las iglesias. Le hablo yo como pastor, a veces confiamos en la gente. Y gente que uno espera que camine con Dios. Y en especial, una cosa que buscan los pastores, le hablo como pastor en estos años, lo que más busca uno en las personas es el carácter. Y es lo más difícil encontrar muchas veces en las congregaciones, carácter.
Eso es lo que hace justamente la diferencia de un varón recto y uno no, que es el carácter. No conocimiento. Usted puede salir del mejor instituto teológico, no sé, del de Texas, el mejor que existe, donde han salido todos los que usted admira por ahí, los capos de los capos, todos han salido de ahí, del seminario en Texas. ¿Y sabes qué? ¿Y si no tienen carácter? Hoy día nuestros jóvenes, estoy hablándole a los jóvenes ahora, muchos de nuestros jóvenes hoy en día tienen el material, pero tienen cualquier material en la red. Todos esos libros que nosotros cuando éramos jóvenes, los que son de mi edad y un poco más atrás, teníamos que juntar una chaucha, como dice mi hermano, para poder comprar un libro de teología, para poder comprar una concordancia. ¿Y sabes qué? Nos sumergíamos en esos libros porque amábamos aprender. Hoy día que hay mayor tecnología y hay jóvenes que están estudiando, y yo me he dado cuenta en muchas congregaciones también, que hay muchos jóvenes estudiando cursos de teología y no en la iglesia. No estudian teología en la iglesia. Lo que no entienden esos jóvenes, y lo hemos comentado con otros pastores, el problema es que la teología usted la puede aprender en cualquier momento. Pero ¿sabe lo que se aprende en la iglesia? El carácter. ¿Por qué? Porque el carácter lo desarrolla, y lo hemos estado predicando, cuando yo interactúo con personas. Cuando yo soy a cargo de algo y esa persona que tenía que llegar no llegó, ahí el Señor trabaja en mi carácter. Cuando muchas veces nos pusimos una meta y no alcanzamos esa meta y me siento desanimado, Dios mejora mi carácter. Pero cuando solamente adquiero conocimiento sin carácter, es por esa razón que muchas veces nos derrumbamos por pequeñas cositas que pasan en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo te mira el Señor Jesucristo a ti? Un soldado. Y hoy día, bueno, escuchaba en la noticia lo que pasó en el norte. Aquí, tenemos aquí un hombre de que estuvo ahí en la milicia muchos años. ¿Cuántos años sirvió al país usted, hermano? Estuvo en Huamachuco. ¿Lo querían a usted o era odiado? Y habla marcadito, ¿se dieron cuenta, no? Pero déjeme decirle algo al hermano, que el hermano quizás me está entendiendo lo que hablaba yo de la iglesia. Más allá de lo que pueden aprender en la milicia, de manejar un arma y del conocimiento, lo que se trabaja es el carácter. Porque eso es lo que marca la diferencia, es el carácter. Y hemos escuchado hablar de nuestros soldados valientes que pelearon en el norte, muchachos de 15, 16 años, ¿y sabe qué los diferenciaba a ellos? Su fortaleza. Podían tener un montón, 500, y ellos eran 100, se paraban a defender nuestro país. Ese es carácter. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso justamente el Señor Jesucristo, creo que siendo inspirado Pablo, le está diciendo, si nosotros decimos que somos cristianos, el Señor nos toma como soldados para poder justamente hacer caso. ¿Por qué está tomando la figura de un soldado? El soldado obedece. Y no se olvide que el máximo, el general que tenemos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él servimos. El Señor nos aclaró en su palabra, que nos dijo a nosotros que tú sí sea sí, que tú no sea no. Por eso, mi hermano, cuando dice la Escritura, es que si yo voy a apoyar, apoyemos. Si usted dice que va a trabajar, trabaje. Si usted va a servir, sirva. Hermano, y te aseguro que tú puedes, a lo mejor tú en tu mente, uno podría decir, no, ¿y quién soy yo?
Yo le digo, cuando hablamos de estos hombres, algunos de ellos habían administrado alguna vez una obra tan grande como el pueblo de Israel. No, busca, le dijo, entre vosotros algunos que tengan la capacidad. Y vemos que ellos dijeron que sí. Dice en el versículo 13 de Deuteronomio. Deuteronomio 1, versículo 13. Dice, dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Un líder se hace o nace? Y por ejemplo, no, yo creo que se nacen también. Hay un porcentaje, se dice, dentro del mundo de la ciencia que 1 por 9. Uno nace y 9 se hacen. Y ese uno es. Y en especial cuando a veces nos tomamos el ejemplo de, por ejemplo, Jeremías. Desde el fruto de tu vientre te escogí y te di por profeta a las naciones. Ese estaba escogido y ese estaba capacitado para llegar algún día a ser. Pero siempre, a veces tomamos esos pasajes y lo aclaro. Esos pasajes a veces no es para todos, aunque podemos hacer una aplicación general, pero esos pasajes muchas veces tienen que ver con uno. Y en especial ese texto se está refiriendo a todos los creyentes o a ese creyente, que todavía no iba a nacer o que no había nacido en su momento, a ese creyente. Y como también he dicho en otras predicaciones, ¿cuántos David hay en la Biblia? Uno. Porque alguno puede decir, pero ¿cómo David? Pero David fue infiel a su señora. ¿Se imagina usted que ocupara esa? Yo puedo ser, ¿cómo David? A ellos le podría decir, no, hay un David. Y ese David tenía el corazón conforme al de Dios. Que ese David que metía las patas, pero era tan blandito en su interior de decirle al Señor, me equivoqué, dame una nueva oportunidad. Eso es lo que diferencia ese David con todos nosotros. Él tenía el corazón más manso de todo el reino. Y es por eso que quedó establecido como el único que tenía el corazón como el del Señor. Es uno. Así que, mi hermano, un buen líder no es a quien arregla el problema, sino quien evita los problemas. Y ese día Moisés tenía que evitar problemas que se estaban dando. Había conflictos, habían situaciones, se estaba dejando de servir. Lo mismo cuando aparecen los diáconos. ¿Se acuerdan del libro de Hechos? También había gran crítica hacia los apóstoles, producto que habían dejado a las viudas sin atender. Y ahí aparece el Señor, dice, buscad entre vosotros 7 varones llenos del Espíritu Santo. Cada vez que hay una necesidad, el Señor aparece para levantar y tocar el corazón de algunos que estén dispuestos a hacerlo. Por eso cuando aparecieron estos personajes en el libro de Deuteronomio, es exactamente igual lo que aparece después justamente con Jesucristo, con los apóstoles y después con los diáconos. Y si hoy día estamos aplicando este concepto en nuestra iglesia de que necesitamos más varones y líderes, en especial líderes, Dios va a proveer si estamos rogando. Versículo 15. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Así que mi hermano tomó a gente sabia. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? El que gana alma. Esa es una de las cosas que nosotros debemos anhelar, sobre todo en el liderazgo. Si usted es un líder y quiere ser sabio, tiene que ganar almas. Si usted quiere estar en un liderazgo, tiene que ganar almas. ¿Por qué? Porque es un sello justamente del liderazgo que es
sometido a Dios. Así que mi hermano, yo sé que todos los que estamos aquí, lo más probable conocemos a Dios. Pero no todos están llamados para liderar a 1000. Ni otros están llamados a liderar 500. Ni otros llamados a liderar 100. Pero sí hay otros llamados a liderar 50. Si usted se da cuenta, en la estructura que Moisés está levantando para el pueblo de Israel, dijo, busque varones expertos y a cada uno repartió según sus capacidades. Dios te puede ocupar con 10, que fue el número más pequeño aquí. Pero ¿cómo llamó al que tenía 10? Líder o servidor. ¿Y al que tenía 500? Lo mismo. No interesa, es la capacidad de tu corazón de estar dispuesto. ¿Se imagina usted el ministerio que levantó justamente Timoteo? Cuando vemos en la Escritura, el apóstol Pablo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud. En otras palabras, no te preguntó tu edad. ¿Qué edad tienes tú? El Señor dice ahí que búscate varones que sean menos de 45. No, busca a personas que sean expertos, que sean obedientes, que sean sabios. Y es por eso que el Señor, por ejemplo, tomó a este joven pastor que comenzó en Timoteo. Hay una discusión de cuán joven era. Pero la gran mayoría de los teólogos piensa que en Timoteo debe haber tenido entre los 30 años a los 40 años. Y déjeme decirle que para liderar en los tiempos de bíblicos de 30 a 40 años era casi imposible, porque se buscaba gente de mucha experiencia. El Señor Jesucristo, ¿cuándo comenzó su ministerio? A los 30 años. Entonces Timoteo también, cuando comenzó muy joven, y lo criticaron. Y tomó justamente de los principales y los puso por jefe. Así que mi hermano, te aseguro que aquí en nuestra congregación van a aparecer líderes de jóvenes. Amén. Yo espero líderes de jóvenes. Líderes de evangelismo. Líderes de misiones. Líderes de porteros. Dios puede levantar. Y déjame decirle que estuve el domingo escuchando algunos testimonios de algunas personas que vinieron al domingo. Y ¿sabes qué? Me dijeron... las personas que me contaban el testimonio de la feria de ministerio, que hubo una buena cosecha. Y doy gracias a Dios por eso. Que algunos jóvenes se inscribieron para participar en el grupo de jóvenes. Se inscribieron 6 maestros para escuela dominical. No sé, en portería no he tenido... ¿Alguien quiere ser portero? ¿Hubo gente ahí? No lo sé, no sé los reportes de todo el mundo. No sé la música. 7 personas se agregaron al ministerio. Amén. Entonces estamos justamente haciendo cosas donde gente se está agregando y que esté liderando. Entonces vemos a través de la palabra de Dios que el trabajo es mucho. Lo que está faltando, ¿qué es lo que es? Obreros, pero no cualquier obrero. Obreros con disposición. Por eso vemos ahí estos líderes siervos que estuvieron ahí. Entonces dice versículo 16, y entonces mandé a vuestros jueces o líderes diciendo, oíd entre vosotros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. En otras palabras, como dice el versículo 17, está resumiendo, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendráis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa del que fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Y eso es la pega de uno, porque tenemos que ministrarnos los unos a los otros. Y si cuando hubiera una dificultad en el grupo de jóvenes y lo está superando en el liderazgo de jóvenes, en la circunstancia, vendrán donde el pastor. Pero hay muchas cosas que no llegan donde el pastor porque sabes que cuando tú tienes el corazón de querer ayudar y resolver, Dios obra. Y por eso el Señor dice aquí en su palabra, si estamos leyendo, cuando el Señor dice, no hagáis distinción, ¿pero por qué? Porque para llegar a ser un experto, ¿qué tenía que también suceder?
¿Cómo usted llega a ser un experto? Practicando. ¿Y cuándo va a llegar a ser un experto si no practica? ¿Cómo yo llegué, entre comillas, no, ni me considero experto de nada? Pero el otro día yo le decía, estábamos hablando con el chino. Y hablábamos justamente después atrás con el Gino, y con el Gino me decía las primeras veces cuando yo empecé a pastorear, ¿saben qué? Ocupar este púlpito, para los que son antiguos, ocupar este púlpito después del pastor David, ¿sabe qué significaba eso? Para uno era algo casi imposible. Imposible. Para los que tenían, yo admiro, en el buen sentido de la palabra, admiro a mi pastor. El que me llevó, el que me lideró. Capo. Capo, pero capo. Y cuando él dijo que se iba y busca a quién puede reemplazarlo en este lugar, para los que son de aquel tiempo, habían hartos candidatos, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Habían varios candidatos. Varios. Y el último en la lista, adivine quién era. El último, y cuando me refiero al último era porque el último que había entrado, el que menos había preparado, ese era yo. Y me dejaron a mí. ¿Y por qué menciono al Gino? Porque hablábamos el otro día con el Gino. Decía, pastor, no, me cargaba su predicación, no me gustaba, usted no había forma que me entrara, porque yo estaba acostumbrado al pastor David. Y ahora me dice, pastor, cuando usted no está, al resto no le entiendo nada, pero pastor, ahora lo quiero escuchar a usted. Y yo le digo, ¿cómo cambian las cosas? Porque la gente se de costumbre y se acostumbra. Pero déjame decirte, ¿qué pasa si tú predicas todos los domingos? ¿Qué pasa si tú haces sermones? ¿Por qué tienes que preparar 3 sermones para cada semana? Por 52 semanas. ¿Sabes cuántos sermones estás haciendo? Sin contar con los sermones cuando vas a una conferencia. ¿Sabes cuánto se tiene que leer, estudiar para preparar algo? A la final tú te vuelves un experto porque estás en la obra. Si yo no estuviera predicando constantemente, lo más probable es que no sepa todo lo que conozco. Y es lo mismo para cada persona que quiera servir. Cada músico que se tiene que subir aquí tiene que ir mejorando todos los días. Y usted no ha visto últimamente los músicos están trabajando con un sistema en sus oídos que les va marcando el tiempo, ¿cierto, Sergio? Y va marcándole. Y le dice, coro, intro. Y ellos no tienen que perder el ritmo. ¿Ha sido difícil? Sí, se me he dado cuenta que es difícil. Porque van fuera de tiempo. Pero si ustedes vieran, usted a lo mejor la congregación no se da cuenta de eso, pero uno se da cuenta de cómo partieron la primera semana a cómo están tocando hoy día. Hay una gran diferencia. ¿Sí o no? Le estoy hablando a los músicos porque el resto no se da cuenta, pero los músicos saben, hoy día es mucho más fácil. Sí, ya están agarrando el ritmo. Pero eso trae una mejora. Trabajar con un tiempo, con un metrónomo, las personas se vuelven, bueno, los que son músicos saben ahí también, ¿cierto? Marcadito. Y están ahí con su oreja y tic, 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 tic. Y si usted se nos ha dado cuenta, usted dice, ¡hoy tan rápido que va la canción! No, la canción no va rápida. Antiguamente nosotros, como no había tiempo, la llevábamos lenta. Así que ojo con eso. ¿Ha escuchado que de repente los músicos van a cantar y usted canta y pasa de largo? ¿Y ellos se quedaron callados? Porque adentro hay una vocecita que les dice, interludio, coro, instrumental, bien. Y para eso se necesitan capacitar.
Y cada día van a ir creciendo, mi hermano, cada persona en la congregación. Versículo 17. Cuando el Señor nos decía aquí, no hagáis distinción, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que fuere difícil la traerán a mí. En otras palabras, mi hermano, cuando usted está sirviendo en un ministerio, no se preocupe porque el Señor se encarga. Usted trabaje, usted sirva, y si hay conflicto, no importa, esos conflictos se van a resolver, porque no es su causa, es la de Dios. Pero nos cuestionamos muchas veces. Nos cuestionamos si lo hacemos o no lo hacemos. Para los pastores muchas veces predicar un tema, a lo mejor, pero es que se puede ofender el hermano y se va a ir. Mi hermano, la causa es de Dios. Y si hay algo que de repente yo digo desde el púlpito no le gusta, usted tiene que mirar si está en la Escritura. Y si está en la Escritura, no es mi causa, es la de Dios. Por eso dice aquí en el versículo 18, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais. ¿Quién se encarga entonces? Siempre Dios está trayendo información a nuestra vida. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Si usted hoy día dice, pastor, en realidad ya yo quiero servir, no sé cómo, no te preocupes. Dios se va a encargar a través de los liderazgos, a través del líder, o tú siendo un líder, a través del pastor, que simplemente el Señor va a dar instrucciones a seguir en adelante. Por algo dijo el Señor en Hebreos, vamos a Hebreos 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. Acuérdense que el concepto de los tiempos antiguos es que había muchos pastores en las congregaciones. Y en una de las malas cosas que nos enseñaron los misioneros, ya, porque hay cosas que de repente hay que decirlos. A nosotros se nos enseñó en Latinoamérica que el pastorado había que hacerlo solo. Lo entiendo hoy día después de tantos años porque el misionero dependía de ayuda. Si hubieran más pastores, ¿qué debería suceder con la ayuda? Hay que dividir la ayuda. Pero como es difícil hacer la obra, no era necesario tener tantos pastores y es entendible. Pero en los tiempos antiguos no estaba ese concepto. En tiempos antiguos habían 3, 4, muchas veces pastores por cada congregación. Entonces vemos justamente que el concepto dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quien ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y déjeme decirle algo. Hay muchas veces la gente que no quiere ser obediente al pastor. No entiendo por qué. Entiendo por qué, pero no entiendo a veces que la persona no pueda entender algo tan básico, que es ser obediente a Dios. No es ser obediente al pastor. Cuando el Señor dice en Efesios capítulo 6 que los maridos amen a sus esposas como al Señor. ¿Ha escuchado ese texto? ¿Por qué yo amo como al Señor? Porque si yo soy obediente a Dios, voy a amar a mi esposa de la forma correcta. Si yo soy obediente al pastor, yo no voy a tener problema, pero hoy día mucha gente piensa que no hay que tener obediencia hacia el pastor. Y ojo, obediencia no quiere decir, no confunda esto con autoridad. El pastor es una autoridad y usted se sujeta a la obediencia de él. Pero déjeme decir que eso no es dictadura. No es dictadura. ¿Por qué no es dictadura? Porque la Escritura nos puso la figura de un pastor. ¿Y qué es lo que hace un pastor en la vida? Por algo el término. ¿Qué hace un pastor? ¿Arrea o va delante de las ovejas? ¿Ha visto la figura de un pastor en el campo? Y esa es la diferencia. Yo trabajé muchos años en el campo. Déjeme decirle la diferencia. Está el pastor y está el guaso. El guaso arrea.
los pastores guían. Así que cuando me tocaba pastorear, que he hecho 20.000 cuestiones en mi vida, y una de ellas fue pastorear animales. Me iba yo delante porque habíamos que pasar por los potreros, habían siembras, habían parrones, habían de todo, y en el fondo, estaba donde se pastaba. Y uno tenía que ir adelante, y allá estaban las lechugas, y allá estaba lo otro. Y las ovejas no tienen por qué ir a las lechugas. Porque en el mundo natural, cuando una oveja reconoce al líder, lo sigue. Porque en su oveja, la oveja está pensando, el líder me está llevando a comer buen pasto. ¿Ya? Entonces, lo sigue. Y yo iba por el camino y de repente yo doblaba en un camino que íbamos justamente a Guamalata y las ovejas y las cabras nos seguían. Las cabras sí son, le encargo a las cabras, mi hermano. Odiaba a las cabras, es así que odio a las cabras. Por eso el Señor no ocupó el concepto de pastorear cabras. Habló de las cabras en un sentido también que separó a la oveja de los cabritos, porque dejan rabiar por sexo. Se andan subiendo, se encaraman, se van, se arrancan. No hay caso con las cabras. La oveja. Y ese es el concepto. El pastor guía y la gente obedece en ese sentido de guiar, pero el pastor no empuja. El pastor nunca te va a empujar. Y difícilmente para los que me conocen y llevan años en esta iglesia, justamente una de las cosas que menos hago es empujar. No me gusta empujar. Y nunca lo he hecho de andar empujando a la gente. Porque no es lo que Dios me llamó. Mi responsabilidad es guiar. Y la responsabilidad de la oveja, ¿cuál es? Seguir. ¿Así funciona? ¿Y sabes por qué? Porque eso se va a repetir. Para los que tienen liderazgo en nuestra congregación, los que son maestros de escuela dominical, no hay que obligar a los niños, te tienen que seguir los niños. Porque tú eres un pequeño pastor dentro de ese lugar. Los líderes en diferentes ministerios, tú eres alguien que guía y si la persona no viene y no llega, no importa, tú tienes que seguir. ¿Es difícil trabajar con seres humanos? Dijo por ahí un pastor conocido, dijo, el pastorado sería formidable si no trabajáramos con personas. Dígame que no. Sería formidable. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando las personas que te siguen lo hacen de voluntad. Es más difícil todavía. Porque cuando usted tiene una jefatura, esas personas no obedecen por guiarte, obedecen por la recompensa. Y es fácil decirle, no lo hagas, si lo hagas, llega temprano, no llegues temprano, a las 8 te quiero aquí, si no, descuento. Y estamos a las 8 ahí. Y una pequeña crítica muchas veces, nos quejamos tanto con la iglesia, nos quejamos tanto con la iglesia, con las cosas que hace la iglesia, con los requisitos que pone la iglesia, que de repente a mí me satura un poquito, es que no, que somos muy exigentes. ¿Saben? Pongan ustedes, déjenme un momento así pero cortito, pongan ustedes los requisitos de la iglesia y pongan al lado los requisitos del trabajo. Dígame cuáles son más exigentes. ¿Cuáles? Y dígame el ser humano a quién está más dispuesto a obedecer, ¿al trabajo o a la iglesia? Y nos quejamos con la iglesia. Hermano, si le servir al Señor es voluntario, y el que quiere sirve y el que no quiere servir, no sirva, pero en el trabajo van a ser mucho más allá. Ustedes saben, yo el tema de la ropa y cosas, pero en el trabajo, los que trabajan aquí, Normi, que trabajan en una empresa, otros que trabajan en el banco, ¿no les dicen que tienen que ir de tal color? ¿Sí o no? ¿Que tiene que ponerse corbata el que trabaja en el banco? Y estamos dispuestos a poner la firma en el contrato y decir, sí, yo estoy dispuesto durante tantos días del año vestirme con la misma ropa. Y nadie dice nada. Y cuando uno dice, hermano, hay que venir un poquito arreglado para el próximo domingo. Pero ¿por qué? Que son legalistas, que son aquí. Mi hermano, entiendan lo que estamos haciendo por el Señor.
No te hace mejor cristiano andar de cierta manera. Pero muchas veces es con un objetivo. Por eso, mi hermano, déjeme decirle, el Señor anda buscando hombres sabios, prudentes, y esto lo aplicamos a las mujeres y a los hombres. Carecemos hoy día de este tipo de personas. Usted vio a la gente, a los que escogió Moisés, que le dijeron, no puedo, estoy ocupado. No, dijo, buscad entre vosotros. Y Moisés tiene que haber buscado gente por su condición. No buscó gente por al dedo. Buscó gente que a lo mejor le estaba cumpliendo desde mucho tiempo antes. Uno escoge muchas veces ese tipo de personas. Mire por favor Mateo 9, versículo 35 para cerrar. ¿Por qué necesitamos obrero, hermano? Porque el mundo necesita ser consolado. El Señor Jesucristo predicaba a Cristo y sanaba. ¿Sí o no? Sus colaboradores predicaban y sanaban. También los discípulos no solamente predicaban y sanaban. Y hoy día nosotros de la misma manera servimos aquí en la iglesia, pero podemos sanar, comillas, el corazón de esa gente que está destruida. Por eso dice en el versículo 35 al 38, dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué yo sirvo? ¿Por qué tengo compasión de la gente? ¿Por qué usted debería servir en algún área de la iglesia, en la escuela dominical? Porque tiene compasión de esos niños. ¿Por qué portería? Porque tiene compasión de la gente que viene entrando. ¿Por qué en Renacida? Porque hay un montón de mujeres. El 60% de las mujeres en Chile no tienen un esposo, pero sí tienen hijos. Necesitan a alguien que las contenga. Tenemos hoy día un montón de jóvenes que necesitan de nosotros. Entonces el Señor justamente sanaba las enfermedades y toda dolencia del pueblo. No algunas cosas, toda dolencia. Y eso justamente está hablando de cuando es todo multiforme, de diferentes formas. Y es por eso que aquí usted puede desarrollarse de múltiples formas. Si usted es bueno para algo, usted podría ayudar a esas personas. Si usted es bueno para el otro, podría ayudar a esas personas. Pero necesitamos esos obreros. Porque yo, y que no suene tan egocéntrico, yo no puedo llegar donde tú estás. Y ni yo conozco mejor a tu vecino que tú. O sí. Yo no conozco a tus compañeros de trabajo como tú los conoces. Y es por eso que necesitamos obreros. Versículo... el que viene. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, después de haber hecho todo aquello que hay que predicar y sanar, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, el trabajo es demasiado, mas los obreros, poco. Y el Señor dijo justamente, ¿a quién debemos pedirles obrero? Y es mi oración hoy día, y es mi oración que estoy haciendo todos los días. Y es la razón por qué la semana pasada hicimos una feria. Es la razón por qué estoy orando para que el Señor envíe más obreros. Y el Señor podríamos ver en el libro de Hechos, pero por tiempo no, en el libro de Hechos capítulo 6, también cuando se levantaron nuevos obreros, el Señor habló de que eran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Por eso también Pablo dijo, ojo, que esto... En Pablo le dice en 1 Timoteo que cuando se escoge a un líder, alguien para liderar, le dijo a Pablo, no un neófito, ¿se acuerda? ¿Qué es un neófito? Una persona recién convertida. Porque el Señor no busca obreros recién convertidos, busca obreros que ya llevan tiempo en el Evangelio. ¿Y qué uno debería esperar de una persona que lleva tiempo en el Evangelio? Adivinen, que acepte el desafío del liderazgo en diferentes áreas, de 10, de 50, de 100, como decía Moisés,
Pero Dios está buscando de ese tipo de personas. Y debe ser, como dice la Escritura también en el versículo 10 de Timoteo, que pruébese primero. Y es por eso que en lo poco ha sido fiel. Parta por algo pequeño. Y ese es un gran tema que a veces vivimos en la iglesia. Personas quieren estar en una posición, pero no quieren partir por algo pequeño. Quieren partir por algo grande o un liderazgo mayor. ¿Para qué? Si primero seamos fieles en lo poco. Por eso el Señor debemos buscar colaboradores. Pablo le llamó a Timoteo colaborador. Y le digo algo, tomando la posición de Moisés, necesito colaboradores. Hay un buen plan de trabajo, vamos a estar haciendo cosas que se van a estar viniendo y es por eso que también viene esta enseñanza antes de estudiar el libro, para que se levanten líderes que estén dispuestos a ir a otra posición donde podamos la iglesia levantarla y realmente ser difusores de lo que nos llamó el Señor, a predicar el Evangelio. Hemos estado, y te soy sincero, como bautista, entre comillas bautista, ¿sabes de una de las cosas que nos jactamos los bautistas? Que comemos bien. ¿Sí o no? En todo sentido. ¿Amén? Comemos bien. Pero a veces estamos tan gordos del Evangelio que no tenemos fuerza para salir a predicar. No tenemos fuerza ni para liderar. Ni siquiera nos queremos levantar de las bancas porque estamos tan gordos con tanta enseñanza. Y cuando el Señor justamente lo único que necesita son obreros. Obreros. Pero hay mucho el trabajo. Hechos 6, el último que leemos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, la iglesia crecía en aquellos tiempos, primer siglo. El número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Imagínense, en la primera iglesia ya había murmuración. Creemos que somos lo único. No, mi hermano, toda la vida ha sido siempre igual. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, porque la iglesia neotestamentaria, cuando comenzó en casas. Y comenzaron justamente por la persecución a reunirse y habían, ¿por qué? Porque habían persiguiendo también el cristianismo, los judíos, para que entienda. Cuando usted, la tradición judía, cuando yo me convertí al cristianismo, hace 2000 años atrás, perdía todo. Perdía trabajo, perdía familia. Con lo único que daba yo era con posesión, terrenos, casas, pero a nivel familiar y todo, social, cortado. ¿Ya? Si usted no era judío y iba a pedir pega, no le daban trabajo. Así que se cortaba todo. Y es por eso que cuando aparece el concepto que también hubo la persecución sobre el pueblo de Israel, muchos empezaron a morir. Acuérdese que, como Jesucristo, otros lo apedrearon, ¿se acuerdan? Como Esteban, gente muriendo. ¿Qué pasaba con la mujer de este discípulo que lo mataron? Quedaba solita. ¿Qué hicieron las iglesias? Se juntaron y hacían ollas comunes y compartían en sus casas todos los días. Y esta mujer que quedó solita, miren lo que hacía, porque de repente, también es otro tema que vamos a tocar otro día, que es el tema de los recursos. Pero ¿qué hacía esta mujer? Cuando quedaba solita y no había nada más que hacer, pescaba esa propiedad y la vendía. ¿Y qué hacía con esa propiedad? La llevaba para que se repartiera entre el pueblo cristiano, el que se reunía. Así partió la iglesia. Pero los apóstoles, ¿a qué fueron llamados? ¿A qué fueron llamados los apóstoles?
a enseñar o predicar y orar. Y vemos justamente lo que sucede aquí. Que empezaron ellos, los apóstoles, empezaron a administrar y a trabajar con las hermanas, pero a veces tenían haciendo tantas cosas que no podían hacer la predicación, sino que se dedicaban a esto. Y cuando decían, no me voy a dedicar tanto a las hermanitas, me voy a dedicar a predicar, empezaron los griegos a decir, dejan a las mujeres abandonadas. El pastor viaja mucho. El pastor no está, el pastor no me viene a ver y cosas así. Porque la gente no entiende el concepto de que los pastores fueron hechos para guiar y la gente los sigue. Los pastores fueron hechos para traer el pasto y la comida a la congregación. Pero entre nosotros nos ayudábamos. Y ese es un tema también que a veces se le da la pura responsabilidad a ¿quién? Al pastor. El pastor es el único que tiene que andar visitando y saliendo. El pastor es el que tiene que venir a verme. No, cualquiera lo puede hacer. Y ojalá el que menos fuera, según ese texto, serían los pastores. Dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces, los 12, estamos hablando de que la iglesia se fundamentó con la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles. Por eso tenemos este concepto para nuestra iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, se juntaron con la iglesia y dijeron, no es justo. Los predicadores, ¿qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Usted cree que ellos están con ego? ¿Usted cree que ellos se creen el hoyo el queque? No, ellos amaban tanto el mandato que Dios les dio de predicar la palabra que habían dejado de predicar la palabra. Y eso le está doliendo a ellos. Y ellos dicen, no es correcto que yo deje de estar enseñando por estar haciendo cosas que la congregación debería estar haciendo. ¿Por qué? Porque el trabajo es mucho, más los obreros, poco. Esa es la conclusión. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y qué sigue? Buscad pues, hermanos, ¿de dónde? ¿Qué dijo Moisés? ¿No dijo lo mismo? Buscad entre vosotros. No hay que andar buscando afuera, entre nosotros. A 7 varones de buen testimonio, no dijo de excelente testimonio, eso por si acaso, que la gente anda buscando gente perfecta para liderar. Y no se olvide que estamos en un mundo imperfecto. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dijo que predicaran bien. Pregunta, ¿dijo que predicaran bien? ¿Dijo que oraran bien? No, busca llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y qué sabiduría? ¿Qué pidió Salomón en Reyes? ¿Qué pidió Salomón en el libro de Reyes cuando el Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras? ¿Qué quieres pedir? Y él pidió, y ahí dice qué es lo que es sabiduría. Porque Salomón dice, ¿cómo yo puedo liderar a este pueblo tan grande? Por eso, por favor, te pido sabiduría. 2 puntos. Para discernir entre lo bueno. ¿Qué es lo que es sabiduría? Discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿A quién encarguemos este trabajo? ¿Quién escogió a estos hombres? Que también es una cosa a discutir. Los apóstoles buscaron varones entre la congregación, guiados por el Espíritu Santo, respaldados por la congregación. El respaldo lo da la congregación. Pero muchas veces la gente dice, ¿y por qué yo no lidero? Porque a veces Dios no pone en el corazón de uno todavía que tú lideres. Y eso es un tema que hasta el día de hoy para mí ha sido un temazo. ¿He escogido personas para servir?
Sí. ¿Me he equivocado? Sí. ¿He escogido personas para liderar? Sí. ¿Le he acertado? También. Es complejo, porque lo dije el domingo pasado. Los pastores tenemos algo que solamente Dios tiene, que es el único que puede ver la intención del corazón. Es Dios, yo no. Por eso voy a cometer errores. Y usted también va a cometer errores. Porque usted no tenemos el discernimiento. Y dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo tan sencillo? Servir a las mesas. Déjeme decirle algo y termino con esto. Como que le dieron tanto color para personas que iban a servir unos platitos en la mesa, ¿no? ¿O no? ¿Se dio cuenta, no? Llenos del Espíritu Santo, sabios, para poner unos platos en la mesa. No, yo tengo un concepto ahí. Primero, número uno, hay que tener líderes de un buen carácter para que corten lo que estaba sucediendo, murmuraciones. ¿Sí o no? Porque un buen líder tiene que cortar murmuraciones. Y por eso buscó 7 varones llenos porque había murmuraciones, los griegos había que cortar eso. Número 2, porque ¿a quién iban a servir? A las viudas. ¿Y sabes qué? Hay que también tener mucha sabiduría para tratar con una mujer que ha perdido a su esposo, porque están destruidas. Y más encima si están mal atendidas. Y lo más importante, que para servir, sea en lo mínimo o en lo máximo, siempre el Señor ha buscado gente que se deje controlar por el Espíritu Santo, no por su carne. Así que la mies y los obreros, y si el Señor te estuviera llamando a servir, a liderar, si tú a lo mejor tienes el anhelo de servir, dile a Dios, Señor, quiero servir, quiero liderar, quiero estar en algo, quiero hacer algo. Pídele a Dios que a lo mejor Dios te escoja y Dios va a poner en el corazón de mucha gente o de uno mismo para que tú puedas liderar en un futuro. Pero también necesitamos gente que se ofrezca a liderar muchas veces. Y a veces saben que hay mucha gente que quiere liderar, pero uno no sabe. Tienen las ganas, pero uno no sabe. A veces pasa por cuestionamientos que dice, pastores, que yo no estoy preparado. No se preocupe, porque eso se trabaja y eso se aprende. Lo más importante es la disposición del corazón. Y estamos prontamente, y aquí cierro con esto, prontamente a armar un plan. Hay un plan que estamos desarrollando, que es el plan de paz, donde vamos a necesitar líderes. No interesa a la mujer o hombre, que también se puede liderar como familia. Y vamos a estar anunciando prontamente ese plan. Si usted se quiere sumar, excelente. No son muchos los cupos, pero queremos liderar un plan donde las personas se vuelvan en un futuro justamente aquellas personas que hagan lo que uno también está haciendo. Varones y mujeres de buen testimonio que ayuden a servir, pero sobre todo lo más importante, es la compasión que hay que tener hacia afuera. Necesitamos gente que esté dispuesta a liderar grupos para poder evangelizar, para poder ganar a gente y para poder desarrollarlo aquí en la iglesia. Y a lo mejor usted puede ser uno de ellos si usted se dispone y se pone, obviamente, con su corazón, lo entrega al Señor para que Él haga. En una de las enseñanzas que enseñé el último domingo fue, hace un par de domingos atrás, terminé la predicación, ¿no se acuerda usted de la enseñanza en el librito? Señor, úsame. Y si usted le dijera, Señor, heme aquí, te aseguro que Dios te va a usar. Pero depende de ti. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque cuando miramos aquellas cosas que tú pides de nosotros, no pides grandes cosas. Pides en especial el corazón. Pero el corazón obviamente va ligado a todas las cosas que tú también demandas, la obediencia, la fidelidad, el estar disponible.
Y Dios, ayúdanos, por favor, a que hay que a veces sacrificar muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Pablo dijo que muchas de las cosas que él hacía, anhelaba, quería, la tomó como pérdida por justamente servir a Dios. Y a veces para liderar tenemos que sacrificar tiempo. Los más jóvenes a veces estudios. Nosotros como uno a veces he tenido que sacrificar familia y tantas cosas por amor a ti. Pero el resultado algún día se va a ver allá en los cielos, donde niños, personas, gente que un día fueron impactados por lo que tú hiciste por ellos. Por eso, mi Señor, sigue trabajando en nuestros corazones y que de aquí, de este día miércoles, el día donde viene la gente fiel, la gente que está más comprometida a Dios, sigas levantando líderes, sigas levantando personas, porque la mies es mucho, más los obreros pocos. Y oramos en esta noche, Señor, te ruego que envíes más obreros a este lugar. Bendice Dios esta noche en nuestras vidas y nos estés acompañando. En el nombre de Jesús, amén.